Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos con la lectura a la mm, preparación de la clase sobre las aplicaciones de la integral definida al cálculo de probabilidades, en el que tenemos un enfoque muy dado a la ingeniería agropecuaria con datos del IDEAM, con datos reales del IDEAM. Entonces, importancia de la predicción climática en ingeniería agropecuaria es dentro del contexto aplicado de esta clase. Es una parte de la que se quiere ver, esa importancia de la predicción climática en ingeniería agropecuaria y la descripción de los datos meteorológicos del IDEAM en cuanto a precipitación, temperatura y humedad. Hasta ahora tenemos de precipitación y temperatura y estamos bajando de humedad. Estoy pidiendo acá ya, filtrando desde municipio, buscar aquí Caucasia, y entonces ya teniéndole Antioquia y Caucasia, y ya pedirle, bueno, pues en qué intervalo de tiempo, bueno, pues pedirle un criterio más de búsqueda que es el intervalo de tiempo, o sea, fecha de observación sobre humedad para los datos históricos sobre humedad del IDEAM, los que más nos pueda dar, los que más nos pueda dar para este análisis también climático. Entonces se demora un ratico, siempre esta página es como, siempre hay que tenerle paciencia. Y ya en cuanto a la importancia de la predicción climática en ingeniería agropecuaria, pues el rol de los datos climáticos en agricultura, pues la ingeniería agropecuaria se enfrenta a desafíos importantes relacionados con la gestión eficiente de recursos como el agua y el suelo. El análisis de datos climáticos permite optimizar decisiones en siembra y cosecha. La predicción climática ayuda a determinar los mejores momentos para sembrar y cosechar, minimizando riesgos asociados a las sequías o lluvias extremas. El uso del agua. Mediante la predicción de precipitaciones se puede planificar estrategias de riego y evitar sobrecostos en épocas húmedas. Y control de plagas y enfermedades. Las condiciones de temperatura y humedad son determinantes para prever y controlar brotes de plagas. Y la adopción de la adaptación al clima, al cambio climático, es analizar tendencias a largo plazo en variables climáticas, permite diseñar estrategias agrícolas más resilientes. Ahora vamos a la parte de descripción de los datos meteorológicos del IDEAM. El IDEAM, o Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, recopila y distribuye datos meteorológicos clave para diferentes aplicaciones, incluyendo precipitación, que es la cantidad de lluvia caída en un periodo determinado, útil para modelar el riesgo de inundaciones y sequía, y se mide en milímetros. También nos da la temperatura, que son los datos de temperatura mínima, máxima y promedio, y la importancia para evaluar el estrés térmico en cultivos y ganado. Y esa temperatura se mide en grados Celsius. Y la humedad relativa, que es una proporción de humedad en el aire en relación con la máxima posible a una temperatura dada. Indicador importante para la salud de cultivos y desarrollo de enfermedades. Entonces, esa humedad relativa es la proporción de humedad en el aire en relación con la máxima posible a una temperatura dada, en relación a la máxima posible a una temperatura dada. Y el uso de Python con datos meteorológicos, y es que la interpretación de datos del IDEAM, Python permite descargar, analizar y visualizar datos climáticos. Las bibliotecas como Pandas y Matplotlib son ideales para explorar estos datos y calcular cálculo probabilístico aplicado. Usando modelos de distribución de probabilidad se puede estimar probabilidades asociadas a eventos específicos como precipitaciones extremas o temperaturas fuera de rangos óptimos. Bueno, aquí ahora ejemplo práctico, y es que un ejercicio podría ser tomar un conjunto de datos de temperatura de Caucasia y ajustar una distribución normal a estos datos. Calcular la probabilidad de que la temperatura supere un umbral crítico para un cultivo sensible al calor. Entonces sería como el ejemplo práctico, y vamos a hacerlo con estos datos de temperatura que ya tenemos. Entonces le vamos a pedir a ChatGPT que nos dé el código para obtener esos datos.
con el pad y demás. Entonces, así, entonces desarrolle el código Python para implementar este análisis completo. Entonces, eh, control C. Entonces aquí le decimos que, aquí en este caso, eh, ¿qué le pido? Vamos a poder. Bueno, aquí no me deja seleccionar. Ahora sí. Control X. eh, Aquí le pedimos, dame, por favor, eh, control V, aquí, em, el código Python para desarrollar el código Python para desarrollar em, un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, aquí tenemos un ejemplo práctico, aquí tenemos este. Un ejercicio podría, donde tomemos el conjunto de datos, sí, donde tomemos el conjunto de datos históricos de temperatura, busquemos y, espera yo aquí, vamos a ponerle aquí. Entonces acá pedimos entonces calcular la probabilidad de que la temperatura supere un umbral crítico, tomar un conjunto de datos históricos de temperatura de Caucasia, ajustar la distribución normal a estos datos y calcular la probabilidad de que la temperatura supere un umbral crítico para un cultivo sensible al calor. Entonces vamos a pedirle eso y así dejamos una cosa más aplicada a la ingeniería agropecuaria sobre estos datos. Entonces aquí nos entrega que aquí tienes un ejemplo práctico de Python que cumple con los requisitos. Se está importando la librería scipy.stats, importar la función norm y aquí está generando los datos con bueno, un generador de números aleatorios con medida de temperatura 30, desviación estándar de 2 y números de datos 365 para los datos de todo un año y temperaturas entonces le ponen np.random.normal, medio de la temperatura, desviación estándar, o sea, los demás parámetros para generar datos que distribuyan normal con esa media y esa desviación estándar que le están dando. Genere con ellos un data frame a partir de un diccionario, imprima con describe esa temperatura para que nos diga el máximo y el mínimo y la media y todo. Y aquí nor.fit temperature o para temperaturas y me dan muy el sigma de la distribución normal que los ajusta. Y luego ya con Linspace graficamos y ya nos deja visualizar la distribución normal que los ajusta. Entonces aquí vamos a ver esto como nos da acá. Entonces, este ejemplo, eso es muy bacano esta manera como uno puede ver la aplicación efectivamente de lo que se les enseña en probabilidad a los estudiantes, en cálculo sobre probabilidad. Entonces acá, miremos acá. Aquí tenemos entonces un ejemplo práctico en Python que cumple con los requisitos establecidos del ejemplo. Entonces aquí el código lo separamos de todo lo que él nos dio, lo separamos completico
y aquí nos describe el código, la salida y demás. Convertimos entonces este a línea de código y leemos de que importó a NumPy, a Pandas, a Matplotlib y a scipy.stat import norm. Estableció una semilla aleatoria, estableció la media de las temperaturas, la desviación estándar, el número de datos 365, datos de un año, y creó un arreglo en NumPy de números aleatorios que distribuyen normal con media dada por la temperatura y desviación estándar eh, dada por la que se estableció y el número de datos que queremos. Y eso los convierte en un data frame a partir de un diccionario y aquí los va a imprimir. Entonces, para imprimirlos, bueno, siempre utiliza la función print que para el caso es mejor visualizarlo como un data frame. Entonces, mire que aquí nos dio esas temperaturas y nos dio que generó 365 datos no nulos con media de 30, quedó en medio de 30.019, desviación estándar de casi 2, el mínimo de 23, el máximo de 37 y los cuartiles de 28, 30 y 31. Así ya tenemos los datos generados y ahora va a ajustar esos datos de temperaturas a que se le da datos de temperatura. Esas, bueno, pero le damos solo las temperaturas, arregla NumPy para que entrene, para que con la función nor.fit, es decir, para que entrene y de esos datos encuentre la función normal que mejor los ajusta. Entonces nos haya los parámetros muy sigma que mejor los ajusta y nos imprime. Entonces aquí vamos a, que nos va a imprimir parámetros ajustados. Entonces, aquí los parámetros ajustados de media son de 30.02 y desviación estándar de 1.89. Muy razonable porque hemos generado datos a partir de una media de 30 y una desviación de 2. Desviación estándar. Luego, vamos a graficar la función de distribución de probabilidad, la PDF, en sus siglas en inglés, tomando, bueno, aquí define la función. Entonces aquí define la función con nor.pdf x, move, sigma. Ahí la define y pues la va a llamar PDF. Y crea el dominio y aquí ya decimos bueno, pues coge el mínimo de la temperatura, el máximo de la temperatura y crea un line space de 1000 puntos X. Y aquí evalúa la función de distribución de probabilidad que hemos hallado con nor.pdf, evaluado en SNX, con la mu dada y la sigma dada de los datos. Entonces aquí le damos todo lo que se obtuvo. Los, los nuevos datos, donde va a predecir ese modelo, con media de la distribución y sigma de la distribución de datos aleatorios generados. Y ya aquí generamos un histograma de esto, generamos un histograma de la temperatura para ver de qué manera se comporta y vemos de que tiene más o menos un comportamiento acampanado y ponemos la distribución normal ajustada, vean aquí está en rojito, y los datos como los tenía, entonces los datos en azul, nos queda muy bacana la práctica. Muchas gracias. Bueno, pero antes de terminar, bueno, la descripción del código es que generación de datos artificiales se simulan temperaturas diarias basadas en una distribución normal con parámetros estimados de la región. Ajuste de la distribución normal, se utiliza scipy.stat.nord para ajustar los datos y determinar los parámetros mu y sigma. Y visualizar, se crea un histograma de datos junto con la curva de densidad ajustada para observar la adecuación. Y el cálculo de probabilidades usando función de distribución acumulada complementaria 1 menos CDF, se calcula la probabilidad de que la temperatura supere un umbral crítico. Y salida esperada, resumen estadístico, valores como promedio y desviación estándar de los datos,
gráfica histograma con la curva de distribución normal superpuesta y probabilidad, el resultado de la probabilidad de que la temperatura supere un umbral crítico presentado tanto en formato decimal como porcentual. Bueno, esa parte de la probabilidad aquí nos la dio. Sí, la probabilidad de que la temperatura supere 32 grados es de 14%. De que lo superen en Caucasia, esos 32 grados, es del 14%. Me parece muy bacano este programa, cómo poder hacer eso para implementar entonces desde datos reales el cálculo de probabilidades al encontrar la distribución normal que los ajusta. Muchas gracias.